pasar a cómo el lupus impacta en la vida de los pacientes y que tener lupus es mucho más que tener los riñones inflamados. Recomiendo esta publicación de Filting y otros, donde analizan los enormes problemas a los que se enfrentan los pacientes y cómo necesitan realmente un enfoque holístico para su gestión. Y si miran los resultados reportados por los pacientes, ellos no te dicen sobre su función renal o su enfoque en la urea. Te dicen que sienten dolor, se sienten cansados, su función física no es lo que debería ser y se sienten ansiosos y deprimidos, sobre todo por tener que tomar medicamentos. Hay muchas comorbilidades que aparecen en forma secundaria al tratamiento y a las diversas manifestaciones de su lupus, y hay que pensar en las mujeres jóvenes sobre la anticoncepción y la planificación del embarazo y las intervenciones no farmacológicas también. Así pues, atender a un paciente con nefritis lúpica supone enfrentarse a toda una serie de problemas que deben tratarse más allá de la intervención farmacológica clásica. Y ha habido un par de artículos muy buenos recientemente hablando de lo que deberían ser nuestros objetivos de tratamiento para la nefritis lúpica. Y va más allá de la nefritis lúpica, así que obviamente queremos preservar la función renal a largo plazo. Queremos prevenir los brotes renales porque eso minimiza el tratamiento y quiere reducir la morbilidad y la mortalidad. Pero también queremos minimizar la toxicidad asociada al tratamiento, mejorar la calidad de vida relacionada con la enfermedad y controlar el desarrollo de las comorbilidades y daños irreversibles. Y para conseguirlo hay que minimizar el uso de glucocorticoides para frenar la progresión del daño orgánico y disminuir el riesgo de infecciones. Es necesario disminuir la frecuencia de pacientes que tienen nefritis lúpica refractaria y que están en riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal. Seguimos necesitando unos biomarcadores mucho mejores para acelerar el diagnóstico y evaluar la respuesta, de modo que podamos orientar el tratamiento adecuadamente, tanto para aumentarlo como para disminuirlo. Y sencillamente necesitamos mejorar la comunicación entre reumatólogos y nefrólogos, porque todos atendemos a estos pacientes. En cuanto al tratamiento, existen directrices que han sido actualizadas recientemente. La más reciente de KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcomes, las directrices publicadas por última vez en 2012 se han actualizado en 2020, pero creo que todavía no se han publicado. Estará en línea y es un documento vivo y ya necesita ser actualizado. Y luego está la directriz ERA-ETA de 2019 y sí que difiere. Yo estoy a favor de la ERA-ETA porque aboga por dosis mucho más bajas de esteroides. Realmente no necesitas más de un pulso de 0.5 gramos y probablemente no deberías tener más de 3 dosis de medio gramo. Y no deberías empezar tus esteroides con una dosis mayor de 0.5 miligramos por kilo al día y se puede reducir rápidamente. Curiosamente, la directriz ERA-ETA ya incluía la opción de añadir un inhibidor de la calcineurina al microfenolato de mofetilo y los esteroides, mientras que la KDIGO no lo hace todavía, pero hay una tendencia general de minimizar los esteroides, lo cual me parece muy bien, y simplemente dar dosis más bajas de metilprednisolona y dosis más bajas de esteroides orales, y que realmente la ciclofosfamida, cuando debería ser el régimen Eurolupus, que es una dosis mucho más baja que el régimen estándar de la NIH. Para el mantenimiento, la mayoría de nosotros argumentaría que el microfenolato de mofetilo es la primera opción. Sin embargo, si una mujer está planeando un embarazo, tendrá que cambiar a la azatioprina. El problema es que nuestras estrategias actuales son muy poco específicas. Los esteroides, el microfenolato de mofetilo, la ciclofosfamida, hacen estallar el sistema inmunitario. Tienen muchos efectos secundarios y realmente sabemos tanto sobre el mecanismo implicado en la enfermedad que deberíamos estar avanzando, y creo que lo estamos logrando, haciéndonos llegar a una era de terapia más específica. Así, los nuevos enfoques se dirigen a las vías que son de importancia clínica y crítica y se centran en gran medida en las células B, ya sea agotándolas o activándolas, ya sea con un anticuerpo de tipo anti-CD20 para eliminarlas o con un anticuerpo anti-BAF que reduce la activación de las células B, o bien abordando las células T con un inhibidor de la calcineurina. Y lo bueno de estos días es que ahora hay juicios positivos. Antes ponía cuadros como este en cada juicio, era un fracaso. Eso ya no es cierto. En los últimos años ha habido 3 ensayos positivos en nefritis lúpica. Una usando obinutuzumab, que es un anti-CD20 de acción muy prolongada, y la fase 2 fue muy positiva. Y volveré a eso. Y la fase 3 se está inscribiendo. La fase 3 se llama Regency. En el ensayo BLISS-LN de belimumab tuvo éxito y se publicó y demostró la superioridad de belimumab en comparación con el tratamiento estándar y el placebo. Y la
voclosporina, que se ha utilizado en ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3. El ensayo Aurora es la fase 3. Es un nuevo inhibidor de calcineurina, nuestra superioridad sobre el placebo, y eso también se está por publicarse. Así que para centrarnos en las células B tenemos un buen número de anticuerpos que se agotan. Rituximab es un quimérico, el ofatumumab está totalmente humanizado y el obinutuzumab es un poco una mezcla entre ambos, creo. Puedes prevenir la activación usando belimumab, que es un anticuerpo anti-BAP. Muchos de nosotros hemos estado utilizando rituximab como depletor de células B durante algunos años, pero el ensayo lunar no demostró la superioridad del rituximab sobre el placebo añadido al micofenolato de mofetilo y los esteroides. Hay muchas razones por las que esto es y que fue publicado en, creo, 2012. Bastante sorprendente. Fue hace tanto tiempo, pero en 2018 publicaron un análisis posterior que demostró que si realmente se lograba agotar las células B, entonces realmente se respondía. Y la respuesta en la semana 52 era del 40% en comparación con solo el 27% en los que no agotaron. Y si se eliminaban, se seguía mejorando con el tiempo, mientras que si no se eliminaban correctamente, no. Y el problema es que rituximab es moderadamente efectivo en la depleción, pero lleva bastante tiempo y la mayoría de los pacientes habría recuperado sus células B a los 6 meses. Así que hubo muchas razones por las que el rituximab no funcionó en el ensayo lunar, en parte por el tamaño del ensayo, pero probablemente por una depleción inadecuada. Y el obinutuzumab abierto es un agotador mucho mejor, agota el tejido, las células B, así como las células B periféricas. Se agota más rápido y durante más tiempo. Así que aquí puedes comparar el porcentaje de células B CD19 positivas. Puedes ver que el obinutuzumab está casi completamente agotado en la segunda semana, mientras que el rituximab tarda 12 semanas en hacerlo, y a las 24 semanas, sin embargo, los pacientes con rituximab ya se están replegando, mientras que al año los pacientes con obinutuzumab siguen sin células B, así que es mejor en lo que hace. Así, el ensayo Nobility fue un ensayo controlado aleatorio de fase 2 en lo que se analizó el obinutuzumab frente al placebo añadido al tratamiento estándar con micofenolato de mofetilo y prednisolona, y esto observaron la clase 3 y la clase 4. Tuvieron un periodo de doble ciego de 104 semanas e inicialmente solo informaron sobre la semana 52 y la semana 76. Excluyeron la clase 5 pura y tenían que tener 1 gramo de proteinuria al principio, y también excluyeron a los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva o con una tasa de filtrado glomerular baja o más del 50% de los glomérulos con esclerosis, y su criterio de valoración primario fue la respuesta renal completa en la semana 52 y con evidentes criterios de valoración secundarios clave, incluida la respuesta renal global. Había un nivel alfa preespecificado de 0.2. Lograron esto y más. Así, en la semana 52 tenían un delta entre los grupos de placebo y obinutuzumab del 12%. Esto mejoró el 22% de la semana 76. Así, esta fue proporción en remisión renal completa en estos puntos de tiempo, y esto fue estricto. Se trataba de una PCR urinaria inferior a 0.5, una creatinina sérica inferior al límite superior de la normalidad del laboratorio, es decir, inferior al 115% del valor inicial de los pacientes, e incluía el sedimento urinario, que la mayoría de nosotros no incluiría en un ensayo. También analizaron la respuesta renal parcial y demostraron su superioridad. Más recientemente informaron sobre los 102 pacientes que completaron 104 semanas de seguimiento, y creo que lo más importante es recordar que estos pacientes llevaban 18 meses de tratamiento previo con obinutuzumab. Por lo tanto, esto era solo de ser mantenido con micofenolato y esteroides, y se puede ver que el obinutuzumab en la semana 52 el 35% y luego el 40% y aún el 41%, y la remisión renal completa era superior al placebo, y hubo una mayor mejora en la tasa de filtración glomerular, la PCR urinaria y la serología. Y lo que es más importante, a pesar de añadir un agotamiento de células B mucho mejor, hubo muchos menos EAs en los pacientes que recibieron obinutuzumab que en los que recibieron placebos, y hubo menos muertes, lo cual extremadamente era optimista, y esperamos que en la fase 3 lo confirme. Así pues, el Nobility cumplió sus criterios de valoración primarios y secundarios. El obinutuzumab produce beneficios clínicamente significativos en comparación con el tratamiento estándar en cuanto a la respuesta renal a 2 años. Hubo mejoras significativas en la serología y la proteinuria, y dio lugar a una depleción rápida y completa de las células B sin un aumento de las EAE.
las infecciones graves o la muerte. El estudio Regency acaba de ponerse en marcha debido a COVID y será muy importante. El otro gran estudio de que hay que informar y que ha conducido a la aprobación del belimumab para el tratamiento de la nefritis lúpica por la FDA es el estudio de eficacia y seguridad BLISS-LN. Se trata de un estudio extraordinario que comenzó en 2011 y que se presentó el año pasado y que cambió su criterio de valoración primario antes que de finalizar el estudio. Y fue un estudio realmente difícil de llevar a cabo, creo. Había un punto final primario de 2 años que era novedoso. También había un criterio de valoración primario novedoso que era a la respuesta renal de eficacia primaria. Incluyeron a pacientes de clase 3 o 4 o de clase 5 pura. Se estratificaron por régimen de mantenimiento de inducción, ya que se podía elegir Eurolupus o micofenolato de mofetilo y esteroides. Y por raza. Había una reducción obligatoria de esteroides, pero esto comenzó en una época en la que no había tanta presión para reducir los esteroides, pero había un fallo en el resultado si no se había bajado a 10 miligramos a las 24 semanas, y observaron varios puntos finales secundarios, y fue un resultado positivo. Así que un gran ensayo de 448 pacientes, de ellos 88% eran mujeres, 58% tenían clase 3 o 4 y la media de la tasa de filtrado glomerular era una función normal. Y puedes ver aquí que este es el resultado primario, 104 semanas y hubo una superioridad del belimumab sobre el placebo, además del tratamiento estándar, y esta fue una respuesta menos estricta que la respuesta renal completa, pero también mostró una mejora. Por lo tanto, la respuesta renal de eficacia primaria tenía un 46% de probabilidades de lograrla y de mantenerla en la semana 104 si se administraba belimumab en comparación con el placebo, y también había una tasa mucho mayor de lograr una respuesta renal completa si se administraba belimumab. Lo que también era importante es que el caso del mantenimiento con belimumab era mucho menos probable que se produjera un evento relacionado con el riñón o la muerte si se utilizaba belimumab en lugar del placebo. Y eso es porque en el grupo de placebo hubo tasas bastante elevadas, ya sea de empeoramiento de la función renal o de aparición de proteinuria, mientras que esto se redujo aproximadamente a la mitad en el grupo de belimumab, por lo tanto fueron resultados impresionantes durante un periodo prolongado. Y en resumen, el estudio de belimumab, el estudio BLISS-LN, demostró mejoras en el logro de una respuesta renal mantenida, mediante tasas más altas de respuesta renal de eficacia primaria y de respuesta renal completa con belimumab. Redujo significativamente el riesgo de eventos relacionados con el riñón o la muerte durante 104 semanas, en comparación con el placebo. La mejora de los resultados renales se logró sobre todo en un contexto de reducción a largo plazo de los esteroides. Por lo tanto, no tuvieron que aumentar repetidamente las dosis de esteroides para los brotes, y eso es muy importante para el daño a largo plazo. Y el perfil de seguridad fue beneficioso para el belimumab. No hubo nuevas señales de seguridad, por lo tanto ahora es un fármaco autorizado. Y la pregunta es, ¿cómo cambiará la práctica? Creo que hay preguntas que quedan por hacer. Tenemos un gran número de pacientes con lupus que reciben belimumab para el lupus no renal y no vemos brotes renales en ellos. Si tenemos a alguien en tratamiento con micofenolato de mofetilo de mantenimiento, ¿vamos a añadir simplemente belimumab y prednisolona? Lo que desprende de los datos es que la combinación de belimumab y ciclofosfamida parece menos beneficiosa que la combinación de belimumab y micofenolato de mofetilo. Y probablemente haya que seguir explorando eso. No tenemos la licencia en el Reino Unido, pero está aprobada en la FDA y estoy seguro de que pronto se pondrá en práctica. Un enfoque terapéutico muy interesante es el sector común de la combinación de belimumab y rituximab. Sabemos que si se agotan las células B se termina con nivel de BAFF muy elevados, lo que significa que las células B regresan en su torno de BAFF elevado y eso podría llevarlas a activarse. Por lo tanto, hay datos en el estudio BEAT Lupus, un estudio preliminar de Onoting en Holanda, y el ensayo Calibrate que se ha publicado que sugiere que la combinación de belimumab y rituximab es segura, y que también podría el repertorio de células B que regresen a un resultado más favorable. Y ahora existe el estudio SYMBIO-C2 dirigido por el Dr. Onoting en Leiden, que es un estudio de fase 3 en el que se administra micofenolato de mofetilo y prednisona con metilprednisolona, una especie de dosis estándar, o se administra belimumab que moviliza las células B de los tejidos. A continuación se administra 2 dosis de rituximab que agotará estas células B y se continúa con belimumab a largo plazo, con el objetivo de detener la inmunosupresión no dirigida. Creo que se trata de un estudio realmente interesante y esperemos con interés los resultados. Los otros agentes que están pasando a primer plano son los inhibidores de la calcineurin,
y desde el punto de vista de los nefrólogos nos sentimos muy cómodos con ellos. Los hemos estado utilizando en los trasplantes durante años y años y años. Ciclosporina y Tacrolimus, y solo usamos Tacrolimus. Los antiguos que tenemos son nefrotóxicos. Si no tienes los niveles correctos, tienes que medir los niveles. Son realmente muy diabetogénicos, especialmente en combinación con los esteroides, y la ciclosporina provoca hirsutismo e hiperplasia gingival y generalmente no es tolerada por las mujeres jóvenes con